Hora 23. En las últimas 2 décadas, el acelerado avance de la tecnología ha multiplicado la generación de fuentes de campos electromagnéticos. ¿A qué nos referimos con campos electromagnéticos y a quienes lo generan, es decir, a sus fuentes? Por ejemplo, a equipos de telecomunicaciones. También nos referimos a simples aparatos electrodomésticos, a aquellos que tenemos en nuestros hogares. Un microondas, un equipo de sonido, una instalación de Wi-Fi. Y desde luego también nos referimos a la telefonía celular. A raíz de este crecimiento, la pregunta que se plantea la ciencia, la tecnología y también la medicina es la siguiente. ¿Estas fuentes y estos campos electromagnéticos pueden provocar daños severos, medianos o escasos a la salud de los habitantes? Hay algunas respuestas, pero también las dudas que se han multiplicado en los últimos tiempos. Abordaremos este tema como uno de los principales hoy en Hora 23. Con esta introducción les doy la más cordial bienvenida, las buenas noches y el saludo también a Paola Sánchez. Paola, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a Hora 23. Bueno, el próximo sábado 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y esta noche hablaremos acerca de esta fecha, de este día que fue aprobado el 17 de diciembre de 1999. Sin duda, el objetivo es crear conciencia y eliminar la violencia en contra de la mujer. Una forma de violencia que registra cifras alarmantes, no solamente en Bolivia, sino en varios países del mundo entero. Así que atentas, mujeres, y atenta a la familia entera, porque ese es un tema que nos involucra a todos. Nuevamente bienvenidos. Vamos contigo, Juan Pablo, porque tenemos más en esta noche. Desde luego que sí, Paola. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha sido noticia esta semana por 2 veces consecutivas. La primera con esa aclaración a un fallo que dispuso algunas medidas y algunas restricciones supuestamente a los derechos del grupo trans. Y la segunda decisión que se ha conocido hoy. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha invalidado una decisión de la Justicia de la Paz que establecía la prohibición de la suspensión de los servicios de salud, entiéndase, huelgas del sector médico. El Tribunal Constitucional ha dicho que esa decisión, la de la Justicia de la Paz, no es válida y en los hechos no están prohibidos. Por lo tanto, los actos o las medidas de protesta, como la suspensión de servicios médicos por parte de las organizaciones de este sector. Una decisión que coincide con esta jornada en la que el sector médico ha iniciado una huelga general e indefinida contra varios artículos del proyecto de Código Penal. Otro de los temas de esta noche en Hora 23. Bueno, ya para iniciar con el tema principal que abordamos esta noche, contaminación electromagnética. Muchas veces nos exponemos a ella sin conocer aquellos riesgos y peligros que esta puede generar en nuestra salud. Somos más conscientes de la influencia del entorno en que vivimos y nos preocupan factores medioambientales como la calidad del aire, contaminación ambiental en general. Pero existen otros que no son considerados habitualmente, como la contaminación electromagnética, factor de riesgo invisible que incide en las personas de forma silenciosa, siendo capaz de dejar huellas patentes en nuestra salud en forma de trastornos y enfermedades, muchas veces crónica. La realidad es que todos los días estamos sometidos a un inmenso campo de radiaciones. Viviendas, lugar de trabajo, escuelas, hospitales, calles y parques. Son algunos lugares donde pueden encontrar radiaciones electromagnéticas. Nuestro entorno está sometido a un innumerable campo electromagnético artificial originado por líneas de transporte eléctrico, transformadores, antenas de telefonía móvil, Wi-Fi, radio, televisión, entre otros. La contaminación electromagnética se origina cuando un ser vivo lleva un largo periodo de tiempo en contacto directo o indirecto con las radiaciones que producen los campos electromagnéticos. Hay muchos efectos distintos, todos ellos suelen ser peligrosos para el ser vivo y dependiendo de la electricidad electromagnética pueden ser diferentes. Producen problemas neurológicos, trastornos cardiovasculares, problemas reproductivos.
Titulares en periódicos dieron a conocer el peligro de la contaminación electromagnética. La Organización Mundial de la Salud confirma el posible riesgo de cáncer. Es por este motivo que una de las recomendaciones que le damos es el evitar tener por mucho tiempo el celular, utilizándola cuando sea solamente necesario. Tampoco es recomendable que niños menores de 14 años la utilicen. Intente poner el microondas, hornos, lavadoras en otras zonas que no estén al lado de sus dormitorios, ya que estos aparatos impulsan radiaciones incluso cuando no están en funcionamiento. Algunas empresas pagan el monto de 1.500 y 2.000 bolivianos mensuales a los dueños de terrenos o viviendas para que estas antenas puedan ser colocadas en estos lugares. Bueno, como se habrá dado cuenta, es un tema que nos puede afectar a todos, la contaminación electromagnética, quienes se encuentran cerca de aquellos edificios que tienen antenas para telefonía, por ejemplo, o las antenas de los canales de televisión, secadores de pelos, electrodomésticos, hornos y demás. Son aparatos que todos tenemos en casa, que los tenemos en el trabajo, incluso algunos se encuentran en las escuelas. Y por ello es importante que todos participemos esta noche y la invitación está hecha para que usted pueda participar a través de nuestras redes sociales y nuestra página de Facebook Hora 23, donde ya se encuentran disponibles nuestras publicaciones. Vamos a conocer, son las siguientes. Contaminación electromagnética. Bueno, puede entenderse como las emisiones electromagnéticas generadas por uno o varios focos de una misma o de distintas frecuencias. Vamos con el siguiente cuadro. Hoy en día sabemos que los efectos biológicos de los campos electromagnéticos artificiales pueden llegar a ser patológicos, dependiendo del tiempo de exposición, entre otros factores. Y es momento de conocer acerca de las fuentes de emisión de las ondas electromagnéticas. Bueno, existen de distintos tipos, las de baja frecuencia y las de alta frecuencia. Algunos ejemplos de aquellas fuentes de emisión de baja frecuencia, por ejemplo, líneas de baja, media y alta tensión, subestaciones y transformadores eléctricos, entre otros. Además, maquinillas de afeitar, batidoras, secadores de pelo, placas y hornos eléctricos, ordenadores y también aspiradoras. ¿Y cuáles son las de alta frecuencia? Bueno, las antenas de telefonía, Wi-Fi, WiMAX también, teléfonos móviles e inalámbricos, hornos microondas y aparatos Vigila bebés. Hasta ahora les hemos proporcionado los datos sobre ese tema, la generación de campos electromagnéticos y la pregunta que surge inmediatamente después de conocer esos antecedentes. ¿Provocan daño en la salud? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Existen consecuencias positivas o negativas? Temas que abordaremos en detalle a partir de este instante con la presencia de dos prestigiosos invitados. En principio doy la bienvenida, como corresponde primero con una dama, a la doctora Leslie Fanola. Ella es especialista en física médica. Buenas noches, doctora. Buenas noches, un gusto. ¿Su especialidad se estudia en la carrera de física. ¿De la UNSA? Sí, de la UNSA, y después ya se hace una especialidad en física médica, ya sea maestría o doctorado. Su palabra va a ser importante. Gracias. Y también la bienvenida al doctor Ramiro Alvarado. Él es médico neurocirujano. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, un gusto estar aquí en este prestigioso canal. Y antes de comenzar la entrevista, no quiero dejar de mencionar la calidad profesional del doctor Alvarado. Entiendo que recientemente ha sido nombrado como parte del directorio de la Federación Mundial de Neurocirugía, que no es poco. Sí, es así, he tenido la suerte y es gracias al desarrollo de la neurocirugía boliviana que ha llegado a un momento de inflexión. En Estambul hace 2 meses se reúne cada 2 años la Federación Mundial en el Congreso bianual y allá se ha nombrado todo el comité, el directorio, y es la primera vez que un boliviano ocupa un puesto en ese directorio y he sido nombrado en el comité de auditoría. Ese es un antecedente importante. Nunca antes un boliviano había sido parte de este directorio. No, nunca, es la primera vez. Lógicamente es un logro personal y un logro para nuestro país.
por el desarrollo que está adquiriendo la neurocirugía boliviana. ¿Qué méritos ha alcanzado para llegar a ese puesto, doctor? ¿Publicaciones, investigaciones, su trayectoria profesional? Publicaciones, asistencia y presentación de trabajos científicos en más de 20 congresos de la Federación Latinoamericana, Federación Mundial. Anteriormente he sido presidente de la Federación de Neurocirugía del Cono Sur y eso me ha permitido, lógicamente, mostrar el desarrollo de la neurocirugía boliviana. Por último, en este tema, ¿cuánto tiempo es el mandato que tiene en la federación? 4 años. 4 años. Estamos desde el 2017 hasta el 2021. Muy bien, felicidades por ese cargo y por la representación del país, que es significativa por los antecedentes que usted mencionaba. Ustedes lo han escuchado, tenemos expertos de jerarquía para tratar el tema que justamente, Paola, comenzamos a desarrollar, los campos magnéticos, y quizás la gente se está preguntando qué exactamente significa este concepto, aunque dimos algunos antecedentes en las notas. Así es, me parece un buen punto de partida, Juan Pablo, comenzar a entender qué es la contaminación electromagnética, y por ello le transmito esta pregunta a usted, doctora. Sí, un campo electromagnético son ondas que tienen un componente eléctrico y uno magnético, y estas también se componen de energía, tienen una energía y tienen una longitud de onda. Estas se pueden, hay diferentes tipos de onda electromagnética, entre ellas se pueden nombrar las ondas de radio, las microondas, las infrarrojas, la visible, que son las categorías llamadas no ionizantes, porque no ionizan o no producen ionización dentro de una molécula, y después tenemos las radiaciones como puede ser la ultravioleta, los rayos X, los gamma, que tienen una mayor frecuencia, y estas son las llamadas ionizantes. Bueno, ¿y qué tan expuestos estamos ahora todos nosotros a este tipo de contaminación, no solamente en las ciudades, también en el campo, ya que se dice que con el avance de la tecnología, por ejemplo, ahora existen muy pocos lugares en el planeta que no cuenten con campos electromagnéticos? Sí, estamos llenos de radiación electromagnética. Esto sí ocurre, especialmente ahora con lo que tenemos los celulares, no sé, el Wi-Fi que está por todo lado. Entonces sí, es algo habitual que estamos contaminados, se podría decir entre comillas, pero que nos ayuda también a la vez. ¿Se puede hablar de campos electromagnéticos buenos o malos, o es una división muy simple y hasta banal? Yo podría decir que los campos electromagnéticos tienen su parte positiva como su parte negativa. Entre las positivas podemos llamar, entre las no ionizantes, tenemos nuestra televisión, tenemos nuestra radio, nos ayuda a la comunicación con los celulares, incluso los hornos microondas que tenemos para calentar la comida, o sea, nos ayuda muchísimo. En la parte de ionizante, sí, también tenemos parte que nos ayuda, ya que las radiaciones o las imágenes por rayos X nos ayudan a determinar enfermedades. Tenemos igual con estos rayos X o gamma se da tratamientos a pacientes, que se llama la radioterapia, entonces nos ayuda muchísimo, tiene muchos beneficios. La parte negativa es la exposición a muy altas energías, digamos, o campos electromagnéticos que pueden afectar también a nuestra salud. Así hemos definido, Paola, técnicamente qué es un campo electromagnético, la contaminación electromagnética, y quizás ahora con el doctor podemos ir a abordar el tema de posibles consecuencias en la salud. Conocer los efectos y sobre todo aquellos efectos negativos que son los que más nos preocupan. Por ejemplo, doctor Alvarado, se dice que con el avance de la tecnología, uno de los miedos que existe actualmente es que esto se pueda convertir en un problema de salud pública, ya que algunos trastornos o enfermedades de los cuales actualmente no se tiene pleno conocimiento de la causa, probablemente podrían estar relacionados con la contaminación electromagnética, que es una contaminación silenciosa. ¿Estamos de acuerdo con ello, doctor? Sí, estoy completamente de acuerdo, y tomando la parte última que dice, que nos explica la doctora, que hay campos electromagnéticos dañinos, sobre todo los rayos X, los rayos gamma. Ustedes pueden ver, sobre todo en el cuerpo médico, somos los más expuestos a este tipo de radiación, contaminación de los campos electromagnéticos. Justamente ahora con este paro médico, también los médicos estamos preocupados por la falta de atención del gobierno, porque ustedes saben que en primer lugar los médicos que trabajan con rayos X, con los tomógrafos, son pocas las
posibilidades que tenemos los médicos de cubrirnos porque emiten unos rayos X ionizantes, como decía la doctora, y son dañinos para la ciudad. Los médicos, las enfermeras, los técnicos de que trabajan en estos lugares deberían pues tener un sobresueldo para poder cumplir bien sus funciones. Es por eso importante que el gobierno tome atención en estas cosas tan perjudiciales que son para la salud, para los médicos. Hay médicos traumatólogos o médicos vasculares que hacen sus intervenciones bajo la radiación de los radiólogos también. Lógicamente los radiólogos tienen que estar para poner un catéter, y en la mayoría de los hospitales no tenemos la más mínima ayuda, ni precaución, ni seguridad de hacer este tipo de trabajo, y descuidamos lógicamente por el bien de la salud de nuestro pueblo, que sensiblemente nosotros queremos ofrecer ética, calidad y humanidad, que son las bases para una buena atención en el cuerpo médico. Ahora, doctor, sí, la bibliografía del tema, la que se refiere a los campos electromagnéticos, dice que estos campos generan efectos biológicos, aunque muchas cosas en el mundo generan efectos biológicos. Escuchar música, jugar un partido de tenis, jugar un partido de fútbol, genera efectos biológicos. Pero en el caso de los campos electromagnéticos se habla de efectos biológicos que pueden generar una disfunción negativa en el cuerpo. ¿A qué se refiere la bibliografía especializada cuando habla de efectos biológicos que pueden generar una disfunción? Sí, por ejemplo, las ondas electromagnéticas no ionizantes como el celular no producen alteraciones. Se especula que puede producir cáncer a nivel de la piel o del cerebro, pero eso no está completamente confirmado. Pero las ondas y los campos electromagnéticos ionizantes, como los rayos X, los rayos gamma, sí producen alteración porque llegan a penetrar hasta las neuronas, y eso en muchos casos, la doctora no me va a dejar mentir, que ella tiene mucho más conocimiento, puede producir cáncer. Es por eso que es necesario la gente que trabaja con estos aparatos tenga la mayor protección para la salud. Doctora Fanola, hablamos de distintos factores como por ejemplo tiempo de exposición, potencia, frecuencia, dosis. A ver, exactamente cuáles son los factores y cómo influyen estos para que los campos electromagnéticos puedan tener efectos negativos en la salud, se conviertan en patológicos. En sí, hay límites de dosis a las que podemos nosotros estar expuestos. Son límites de... En sí, los límites de dosis no se los aplica mucho a pacientes, porque se ve más la mayor necesidad a un paciente de, por ejemplo, si tuviera cáncer este paciente y necesita radiación, entonces no necesitaría un límite de dosis. Pero sí, por ejemplo, límites de dosis para las personas que están trabajando dentro de los hospitales, como decíamos, los tecnólogos, los radiólogos, los médicos, los mismos físicos médicos que trabajan en el área hospitalaria. Entonces, ellos sí llevan un límite de dosis. En sí, llevan dosímetros personales. Estos dosímetros personales ayudan muchísimo a que se vea cuál es la dosis y que se va cambiando cada 3 meses. En esto está encargado el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, que mide las dosis frecuentemente y va haciendo esta labor, este trabajo. Muy bien. Cuando ya nos vemos afectados en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, doctor, por la contaminación electromagnética, generalmente, ¿cuáles podrían ser los síntomas o los signos a identificar? No, en primer lugar, voy a tomar nuevamente lo que dice la doctora de los dosímetros. No siempre, sensiblemente por la falta de recursos en todos los centros radiológicos, no existen estos dosímetros, o si existen es solo para el médico, pero no hay para los técnicos, para las enfermeras, sensiblemente. Es por la poca atención que tenemos al cuerpo médico hacia el problema de salud. Ahora, lógicamente, gente que está largamente expuesto por el tiempo y la dosis a los rayos X, los rayos gamma, pueden desarrollar alteraciones tipo cáncer, lógicamente.
Hablaremos ahora de un aparato que utilizamos todo y que es también centro de la polémica en este tema. Paola, ¿utiliza celular? Lógicamente. Doctor, desde luego. Lo tiene guardado y apagado para que no suene en la entrevista. Sí. El celular. Usted, doctora, desde luego que sí. Y no somos los únicos. En el país existen 10 millones de aparatos celulares, casi la misma cantidad de la población. Y a nivel mundial se calcula que más de 5.000 millones de personas utilizan celulares. Entonces, toco este tema porque se menciona que los campos electromagnéticos generados por los celulares podrían provocar algún tipo de daño a la salud. Vamos a hablar en el caso específico de su especialidad, pero antes, desde el punto de vista técnico, es posible, yo sé que no se ha comprobado hasta ahora un efecto negativo, pero ¿qué consecuencias puede tener un uso prolongado y frecuente de los campos electromagnéticos generados por los celulares en una persona? Bueno, como yo decía al principio, estas ondas de los celulares que emiten o las de Wi-Fi son las ondas que están más o menos en el rango de las microondas, que son las no ionizantes. No se ha probado científicamente que verdaderamente puede provocar daños como por ejemplo un cáncer o daños celulares, pero sí se ha comprobado que puede causar, o sea, el uso muy frecuente o elevado de esto puede provocar dolor en la cabeza, mareos. No sé, el doctor yo creo que va a explicar mucho más acerca de esto, pero sí produce cierto daño, pero que no es, digamos, que puede producir un cáncer, como una exposición a una radiación gamma o un rayos X intenso, ¿no? Antes de la consulta al doctor, usted mencionaba un uso excesivo. En cuanto a tiempo, ¿cuáles serían los márgenes que pueden ser considerados como un uso excesivo del celular, por ejemplo, en una persona tipo a lo largo de un día? Uy, no le podría decir, pero supongo que hablando ya 1 hora por celular ya puede provocar ese dolor de cabeza, ¿no? Y incluso una media hora. Que todos conocemos varios casos de eso. Sí, bastantes. Bueno, doctora, a ver, conozcamos algunos de los efectos negativos en la salud que puede generar entonces este uso excesivo o tal vez no responsable, muy aparte de excesivo, no responsable de los celulares. Sí, hay varios estudios, sobre todo la escuela sueca, noruega y la norteamericana han hecho estudios durante ya 10 años de gente que es adicta al celular. Y eso, lo que decía la doctora, en algunos casos se ve cefaleas, que son los dolores de cabeza. Se dice que todavía no está muy establecido que puede causar el uso del celular incluso alteraciones a largo plazo como el Alzheimer. Eso es lógicamente peligroso y se recomienda, lo que recomiendan últimamente es no acercar mucho el celular a la cabeza, y es mucho mejor hablar con el altavoz. Así las radiaciones que no son ionizantes, pero se mitiga el daño a la piel o al cerebro y a las células nerviosas. ¿Los auriculares ayudan en algo? Sí, ayudan, pero es mucho mejor el altavoz. El altavoz. Sí. Son muy importantes esos consejos, pero seguro usted, doctora... Sí. Adelante, doctor. El problema de altavoz, muchos se enteran de las cosas. Claro, no hay privacidad. Ahí se pierde la privacidad electromagnética y de todo tipo. Sin embargo, doctor, quizás coincide con nosotros, es algo ambiguo el lenguaje de los resultados de las investigaciones. Cuando compramos un teléfono, nunca leemos la letra chica de las instrucciones, y allí todas las marcas dicen los efectos del uso intensivo de celular aún no están comprobados, pero por el momento no producen daños a la salud. Nos dejan casi en la ambigüedad de que por el momento no sabemos si producen daños, pero quizás en el futuro se comprueba que sí los provocan. Posiblemente, pero lo que se recomienda, si hay algunas personas que se ha visto mucho mayor dolor de cabeza intensos cuando dejan el celular enchufado y a veces duermen con el celular debajo de la almohada. Eso sí es peligroso porque esos rayos están produciendo incluso calor y eso puede producir intensos dolores de cabeza. Existen varios consejos relacionados con estos aparatos, doctora, como por ejemplo, importante también desconectarlos o desenchufarlos cuando uno está hablando o utilizándolos. No es bueno utilizar el celular cuando este está enchufado. Lo que mencionaba el doctor, dormir con el celular cerca de uno, enchufado, también es otro problema que podría poner en riesgo nuestra salud. Exacto. Se habla del uso de Bluetooth también. Exacto.
Lo que pasa es que aparte la radiación no ionizante es la que produce un efecto térmico. Entonces este efecto térmico puede afectar mucho. Si digamos estamos cerca a un campo electromagnético y cerca de una fuente muy intensa que recibe o que da campos electromagnéticos, entonces puede que la persona incluso se puede llegar a quemar. Lo mismo que pasa con el microondas, cuando uno pone algo en el microondas, tenemos algo caliente, ¿no? Es para calentar nuestra comida. Entonces, si tenemos que nosotros nos acercamos muchísimo a una fuente con un campo electromagnético muy fuerte, entonces sí vamos a tener problemas, más que todo de quemarnos. Otra fuente con un campo electromagnético muy común, doctora, podría ser el uso de Wi-Fi, por ejemplo, que ahora se encuentra disponible en muchos hogares, y a él se suma el Wi-Fi independiente que podamos tener en cada uno de los celulares de cada miembro de la familia. ¿Qué riesgos podría generar? Los mismos que utilizar un celular, porque tenemos la misma onda, o sea, eso está dentro del rango de los microondas, entonces es lo mismo. Ahora, doctor, no sé si usted ha tenido algunos casos de pacientes que se declaran víctimas de los campos electromagnéticos. Leía, por ejemplo, que es frecuente que algunas personas afirmen ser hipersensibles a los campos eléctricos o magnéticos y confiesan tener dolores, cefaleas, depresión, letargo, alteraciones de sueño e incluso convulsiones y crisis epilépticas. ¿Será sugestión o habrá algo de cierto en el origen de esas manifestaciones? No creo que haya una cosa establecida. Lo que sí puede dar, lo que indicábamos anteriormente, el uso muy prolongado puede dar incluso cefaleas, pero convulsiones, depresiones, eso no está establecido y ya no hay hay una exageración. Completamente. Algún tipo de conversación en el celular sí puede provocar depresión, pero además, el celular como tal no eso creo. depende con quién uno habla también. Seguramente. Y en el caso del cáncer, doctor, también se asocia, usted hacía algún comentario al respecto, pero quizás podemos profundizar algo. ¿Hay alguna relación entre los campos electromagnéticos, algunos, y la posible generación o presencia de cáncer, para ser más exacto? Directa, completamente directa, sobre todo los campos electromagnéticos, lo que decía la doctora, los campos ionizantes, los rayos X, los rayos gamma, cuando uno trabaja sin protección y está expuesto a estos rayos y a esta irradiación durante mucho tiempo, es pues peligroso. Muchos radiólogos han contraído alteraciones de cáncer por esa exposición a los rayos constantes. Muy bien. Ahora que estamos abordando ese tema de la contaminación electromagnética, doctor, tengo una duda que me gustaría despejarla. ¿En qué consiste la hipersensibilidad electromagnética? No, la hipersensibilidad, hay personas que son, como en todo, más sensibles que otras a algunas alteraciones. Y puede haber sensaciones como la piel blanca, se dice que es mucho más sensible a este tipo de radiación, a los campos electromagnéticos ionizantes. Doctor, ¿qué pasa con algunos artefactos que son parte de nuestra rutina? Hemos mencionado algunos electrodomésticos, el caso del teléfono celular, pero se multiplican, por ejemplo, en los edificios y en las casas las antenas parabólicas para captar señal televisiva satelital, caso número 1. Caso número 2, otro tipo de antenas para captar internet de mayores dimensiones que el Wi-Fi. ¿Pueden ser consideradas como potencialmente peligrosas para la salud de las personas que están cerca a estos aparatos? Como se dijo anteriormente, no está algo probado científicamente, no hay algo que nos diga que sí, verdaderamente pueden provocar algo, pero sí se ha hecho algunos estudios y hay algunos efectos que puede provocar en la población, pero que no son, digamos, que pueden provocar un cáncer, una leucemia o algo así por el estilo. Muy bien. ¿Existe alguna recomendación desde su campo profesional especializado respecto a este tema? ¿Algún cuidado que debamos tener con algún tipo de artefacto tecnológico particular o simplemente ratificamos el análisis que hemos hecho hasta ahora? Creo que más que todo el uso excesivo, ¿no? Cualquier cosa en exceso hace mal. Entonces creo que el uso excesivo de los celulares, del Wi-Fi, incluso lo que decía el doctor, dormir con el celular enchufado, sí nos va a provocar malestares y
posiblemente consecuencias a futuro que no sabríamos todavía aún. Y con respecto más bien a las ionizantes, diría que sí, creo que el gobierno debería tomar medidas acerca de esto, de las dosis límites dentro de las personas que trabajan cerca de estas radiaciones, también de la exposición. O sea, uno, por ejemplo, va a sacarse una radiografía y no tiene en su historial cuántas radiografías se ha sacado o cuántas tomografías que son con radiaciones o con una intensidad más fuerte. Entonces, se debería tener cuidado en esto, ¿no? Tener también un historial del paciente, de cuántas veces ha sido irradiado, se ha sacado una radiografía, una tomografía y de qué lugar. Entonces, en ese aspecto. Y en el otro aspecto, quisiera decir que no, la radiación ionizante no es completamente negativa, como decía, es muy beneficiosa porque sí puede provocar cáncer, pero también cura el cáncer. Entonces, es la manera en que cómo nosotros podemos manejar la radiación y cómo podemos nosotros beneficiarnos de ella. Muy bien. Cuando hablamos del tema de salud, doctor, nos enfocamos también en los niños, por ejemplo, que también están expuestos a distintos tipos de radiación ya en el hogar, sea con celulares, con el televisor, con las señales de Wi-Fi que se pueda tener en casa. El efecto negativo de la contaminación electromagnética es acumulativo, así como, por ejemplo, en la radiación solar, los efectos de los rayos del sol se va acumulando en la piel. En el caso de la contaminación electromagnética también es acumulativo a través de los años. Todavía, como dice la doctora, no se ha determinado si es que hay algún daño por la contaminación electromagnética no ionizante, lógicamente, pero es mucho mejor a los niños no darles tanta celular ni tanto Wi-Fi para que estén un poco más haciendo otras actividades, ¿no? Prevención, es importante. Y justamente por ello tenemos algunos cuadros con varios consejos de contaminación electromagnética que se los vamos a comentar en los siguientes minutos. Antes vamos contigo, Juan Pablo, y luego nos vamos ya con algunos consejos para toda la familia. Muy bien. Hablabas de los niños. Quizás, doctor, podemos hacer algún comentario sobre el caso de las mujeres embarazadas. ¿Algún cuidado especial que deben tener en la exposición a estos campos electromagnéticos? Sobre todo, lógicamente, como decíamos en un principio, las ionizantes, los rayos X, es por eso que se trata de evitar tomar y exponerlas a los rayos X a mujeres embarazadas porque pueden dañar lógicamente al producto. Es lo más importante, tener cuidado, y lo que decía la doctora, es cuestión de salud pública, prevenir y ver cuánto se está irradiando a los radiólogos, a las enfermeras, a los técnicos que trabajan en estos centros. Tener incluso un sobresueldo deberían tener esta gente, pero sensiblemente al gobierno en este caso también despreocupa la salud de los recursos humanos. Que generalmente se habla mucho de la salud de los pacientes, pero se habla muy poco de los riesgos de los médicos en esta especialidad, ¿verdad? Absolutamente, no se habla nada de los riesgos que están sometidos los colegas médicos, que están constantemente expuestos, haciendo estudios, haciendo diagnósticos y lógicamente maltratando su salud. Muy bien. A ver, señor director, yo le sugiero que podríamos ir con los cuadros, a partir del cuadro 6, es posible que podamos ir con esos consejos. A partir del cuadro 6, a ver, ¿cómo evitar la contaminación electromagnética? Bueno, evite colocar lavadoras, microondas, hornos, calderas, cocinas de inducción y vitrocerámicas contiguos a los dormitorios. Vamos con el cuadro 7. Compruebe que su instalación eléctrica no emite más radiaciones de lo estrictamente necesario y que las tomas de tierra funcionen bien. Bueno, esto con los expertos y especialistas en el tema. Vamos con el siguiente cuadro. Evite los lugares cerrados con aire acondicionado, las ventanas impracticables y los materiales artificiales. Bueno, hablábamos hace un momento del riesgo de colocar el celular, por ejemplo, muy cercano a la cama y dormir justamente con este equipo prendido. No coloque aparatos eléctricos en la mesilla de noche, como radiodespertadores, teléfonos inalámbricos o móviles cargándose. Los colchones de muelles y las camas articuladas eléctricas también deben evitarse.
Muy bien, ahí tenemos algunos consejos que es importante que usted lo tome en cuenta para evitar todos los riesgos que puede generar en la salud lo que es la contaminación electromagnética. Doctora, ya para finalizar por mi parte, se dice que la contaminación electromagnética no solamente afecta a nuestra salud, también puede afectar al ecosistema en general. ¿De qué manera? En sí, al igual que a nosotros como seres vivos, puede afectar a cualquier otro ser vivo, como los animales y las plantas también, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado en el manejo de cualquier campo electromagnético, cualquier aparato que emita un campo electromagnético, ¿no? El uso es excesivo. Muy bien, doctor, ¿su recomendación final o su comentario final sobre este tema? No, agradecerles sobre todo a ustedes para hacer una reflexión al gobierno para que tome cartas en el asunto sobre el cuidado que debe tener, porque nosotros pretendemos dar salud con calidad y es irresponsable dar un servicio de salud sin calidad, y nosotros peleamos, justamente ahora estamos en huelga para exigir mejor calidad y mejor trato del gobierno, sobre todo en muchos temas de la salud. Justamente están sus colegas en puertas. Vamos a hablar en el siguiente sector de ese tema. Gracias, doctor, y les reitero la felicitación por esa designación en la Federación Mundial de Neurocirugía. A usted, doctora, lo mismo. Es muy joven, esperemos verla en el futuro en un cargo equivalente o similar al del doctor, desde luego, en su especialidad. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Paula, muchas gracias. Bien, gracias a ambos y hasta otra oportunidad. Sin duda nos preocupan mucho los factores medioambientales, la calidad del aire, la calidad del agua, pero también factores de riesgo como los que puede generar la contaminación medioambiental. Es un tema en el cual debemos enfocarnos mucho más y es lo que pretendimos esta noche acá en Hora 23. Esperamos haber despejado todas sus dudas. Bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más. Espérenos. En el BCP queremos ser lo menos parecido a un banco. Por eso sorteamos 1 millón de bolivianos cada 3 meses y todos nuestros ahorristas en bolivianos pueden ganar. Por cada 1000 bolivianos en tu cuenta tienes una oportunidad. Esto es lo menos parecido a la promo de banco. ¿Increíble? No, es solo parte de la nueva experiencia en banca que el BCP quiere construir contigo. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia S.A. Viendo Hora 23. No te pierdas nuestras grandes ofertas por Black Friday, este viernes 24 y sábado 25 de noviembre con descuentos hasta el 50% en nuestras líneas de ternos, camisas y corbatas, solo con Galarza. Nos encuentras en el Shopping Norte, primer nivel, local 105, El Corbatón, y en la avenida Montenegro, calle 18, New Rules. Volvemos con el tema que anunciamos hace algunos instantes, la huelga del sector médico que desde luego preocupa a toda la comunidad, a la comunidad en su conjunto. Hoy se ha iniciado ese paro, que además ha tenido otra novedad como parte del conflicto en general, la decisión del Tribunal Constitucional que ha declarado inválida una decisión de la Justicia de la Paz que establecía la prohibición para que los médicos suspendan la atención en los servicios de emergencia y en general en casi todos los puestos de atención médica, una situación que había sido demandada por el Defensor del Pueblo. Las dos novedades de esta jornada: primero, la decisión del Tribunal Constitucional, y segundo, aquella que se vincula al inicio de la huelga del sector médico contra algunos artículos del proyecto de Código Penal. Revisemos algo de este panorama a través de la siguiente nota, con un contacto que se inició hoy entre los médicos y el gobierno, que quedó por el momento en cuarto intermedio. A las 14 horas de este jueves comenzó la reunión entre los presidentes de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa y los representantes del Colegio Médico de Bolivia. 3 horas después, los médicos del país anunciaron que las conclusiones de esta reunión a las que se arribó serán llevados a un ampliado del sector para definir si masifican sus medidas de presión, las mismas que mantendrán mientras el ampliado no diga lo contrario. Pero también ponderaron la voluntad de los presidentes de la Asamblea Legislativa. Quiero resaltar la voluntad política que han tenido ambos presidentes del Legislativo en volver a revisar y analizar punto por punto los alcances del artículo.
La conclusión es de que vamos a socializar toda esta explicación a nuestras bases. Una vez que recibamos aquellos aportes o sugerencias que nos puedan hacer, los vamos a ponderar con nuestro equipo técnico, vamos a volver a hacer una nueva reunión para analizarlo, ¿no es cierto? Y bueno, esperemos llegar a importantes acuerdos. Desde la Asamblea Legislativa aseguraron que se explicó minuciosamente una vez más el acuerdo al que arribaron con anterioridad y que fue incluido en el Código del Sistema Penal y plasmado en el artículo 205. Y bueno, han recibido la información completa, han recibido el texto del artículo y lo que nos indican ahora los doctores es que van a bajar eso a sus bases, van a poner en consideración de sus bases estas explicaciones, estos alcances del artículo. Y bueno, en función a eso ellos, obviamente, en el ámbito de su trabajo, de su tarea como dirigentes, van a avanzar. Primero, además de la explicación que se ha dado técnica, se han hecho consultas por parte de delegados de base que no estuvieron en las reuniones anteriores. Las hemos respondido todas, las hemos aclarado todas. Se espera que los médicos del país puedan levantar las medidas de presión y no perjudicar a la población, que en un primer día muchos pacientes se quedaron sin atención médica. Mientras tanto, ¿se va a continuar con las Vamos a bajar a nuestras bases hasta el día de mañana y esperamos también con esa apertura y a dar una noticia de la 3385. Los presidentes de las cámaras del Legislativo se comprometieron a no sancionar el nuevo Código del Sistema Penal, en tanto los médicos no envíen una respuesta oficial en torno al artículo 205 y eventualmente aportes que pudieran enriquecer el texto de este proyecto de ley. Entre tanto, nosotros, mientras no llegue esta nota oficial que nos va a hacer seguramente llegar en los próximos días el Colegio Médico, nosotros no vamos a sancionar el Código del Sistema Penal. Presidente del Colegio Departamental, ¿no? Buenas noches. Esos son los antecedentes del tema, el contacto que se ha registrado hoy entre el gobierno y los dirigentes del Colegio Médico de Bolivia. Están en cuarto intermedio, lo hemos dicho ya a través de esa nota, y la población está pendiente de cómo va a evolucionar el conflicto, porque la huelga general e indefinida que se ha declarado a partir de la fecha, desde luego no ha sido suspendida, y la población estará pendiente de cómo evoluciona este tema. Estamos con tres invitados para tratar este tema, el punto de vista del sector médico sobre el conflicto que se ha generado, no a partir de hoy, sino hace ya varios días. Los voy a presentar, el doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Juan. El doctor José Luis Barriga, miembro del Sindicato del Seguro Social Universitario, ¿verdad? Buenas noches, sí. ¿Y el doctor? Edgar Villegas. Edgar Villegas. Muy bien. ¿Usted qué representación tiene? Soy secretario gremial del Colegio Médico de La Paz. Muy bien. Bienvenidos entonces a Hora 23. ¿Qué ha pasado, doctor Larrea, entre el 25 de septiembre y la fecha? Estamos ya casi a finales de noviembre. Recordemos que en septiembre hubo un acuerdo, parecían muy buenos amigos entre los médicos y las autoridades de la Asamblea Legislativa, con un acuerdo para viabilizar algunos cambios en el contenido del Código Penal. Hoy nos encontramos con que esas imágenes ya no son las que se repiten hoy. ¿Qué ha cambiado de septiembre a hoy, cuando en septiembre teníamos un acuerdo y hoy parece que no existe? Bueno, Juan Pablo, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado el hecho de que se ha modificado el acuerdo que se había llegado en una primera instancia. ¿No se respetó el acuerdo inicial? No se respetó porque si la población se acuerda, primero era el hecho de penalizar el acto médico, el segundo punto era penalizar lo que es la negligencia profesional y ahora es la negligencia en salud. Entonces, del primer punto hemos vuelto al medio, cuando se decía era general para todos, se ha vuelto otra vez a focalizar al sector salud dentro de lo que es el Código Penal y penalizar el acto médico, que es algo que realmente en estas condiciones no la podemos aceptar como está actualmente el sistema de salud. De acuerdo a ese artículo, tal como está en el proyecto de código, ¿qué significaría penalizar la actividad médica? Bueno, como han visto en lo que refiere las penas que se da, es el hecho de reclusión en las cárceles, es el hecho de quitarte el título de médico
y hacer la el resarcimiento económico. Entonces, esos 3 puntos que se están viendo ahí es algo que en ningún lado se ve, ¿no es cierto?, el hecho de que te quiten el título y después te digan, ¿cómo voy a pagar esta pena? Y te digan, vendan salchipapas o vendan hot dogs, pero paguen de alguna manera porque no se les va a devolver el título. Doctor Barriga, ¿qué tendría que pasar para que, en el caso de que se mantenga esa figura de ese artículo en el Código Penal, un médico sea sometido a ese procedimiento? ¿Qué tendría que hacer mal un médico para ser sometido a esa figura? Es que nuestra posición es contundente y clara. Nosotros estamos definitivamente con la posición de que no debemos ingresar. Yo le preguntaría, por ejemplo, ¿qué otra profesión está en el Código Penal? Ninguna. Y no puede ser que el Código Penal se hace para gente que obviamente tiene riesgo de poder cometer un delito. Entonces nos están catalogando a todo el personal de salud, médicos, enfermeras, odontólogos, bioquímicos, etcétera, de que nosotros somos un riesgo para la sociedad, somos un riesgo para la salud. Y definitivamente nuestra posición, vuelvo a repetir, es clara. Nosotros no debemos entrar al Código Penal. Entonces, y además, peor aún, ¿no?, cuando, como lo dice claramente el doctor Larrea, se plantea una triple sanción. Al señor Pari, por ejemplo, seguramente lo van a meter a la cárcel un tiempo, pero no va a tener que resarcir económicamente, él no va a perder ningún título, y obviamente pues los que tenemos un título sabemos lo que cuesta ganar ese título, estudiar. En el caso de los médicos, su posición es que no se incluya ninguna alusión al sector médico en el Código Penal, o que no se penalice en los términos actuales alguna posible negligencia. Exacto, al personal de salud en realidad, como está en ese momento planteado, incluye no solamente a los médicos, sino a todo el personal que trabaja en salud. La posición es que no se incluya al sector médico en la figura establecida en el Código Penal. Exactamente. Pero, de todas maneras, en el proyecto, lo ha dicho el gobierno y algunos representantes de la Asamblea Legislativa, se incluiría alguna mala praxis de profesionales en general, donde podrían caer los médicos y otros sectores. Es que la pregunta que tenemos que hacerle a los personeros del gobierno es ¿qué personal de salud, qué médico se levanta en la mañana diciendo hoy voy a, discúlpeme la palabra, ¿no?, hoy voy a matar a alguien o voy a chingar a alguien? Y que definitivamente pues nosotros practicamos nuestra vocación, que es hacer la medicina, pero no estamos de acuerdo fundamentalmente porque hay 2 aspectos que no se están tomando, que es uno, que las condiciones para poder trabajar son pésimas. Nuestro reglamento, por ejemplo, nuestro estatuto establece claramente de que debemos operar, por ejemplo, yo soy ginecólogo, entre 2 ginecólogos, y nosotros generalmente operamos uno con un ayudante, que puede ser hasta un estudiante, y muchas veces hemos tenido que operar incluso hasta solamente con la instrumentadora. Y segundo, no estamos de acuerdo en entrar al código porque la justicia, ¿quién quiere someterse a esta justicia? Lastimosamente yo no conozco un juez o conozco un operador de justicia que realmente sea correcto y que después no te esté pidiendo dinero o dádivas para que pueda digamos, absolverte de una supuesta pena o condena. Doctor Villegas, ¿qué pasa actualmente sin que esté vigente esa posibilidad de artículo en el Código Penal con los médicos que cometen algún error o incurren en una mala práctica? Sabemos que en todas las profesiones hay malos profesionales, en los periodistas, los arquitectos, los ingenieros, los médicos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el procedimiento actual cuando un médico comete algún error o incurre en negligencia? Está tipificado en el Código actual, ¿verdad?, como lesión grave y gravísima. Nunca hemos estado de acuerdo en estas situaciones, no en el sentido de ser impunes absolutamente a nada, sino que hoy decíamos, por ejemplo, de qué sirve una excelente ley si no tenemos las condiciones adecuadas de trabajo. Y estas condiciones adecuadas de trabajo se refiere, ¿verdad?, a la parte hospitalaria, equipamiento, insumos, medicamentos y sobre todo las cosas, recursos humanos. Algunos dirán le están echando la culpa al empedrado. Sí, es que las condiciones en que estamos trabajando ahora son muy difíciles. Yo he recorrido el país, hemos recorrido el país con la Comisión de Salud y Educación de la Cámara de Diputados, porque de un tiempo a esta parte, ¿verdad?, parece que hubiese la mira a los profesionales en salud. No se olvide que quisieron ampliar nuestra carga horaria con el mismo salario. No se olvide de que la ex diputada Betty Tejada quería hacer aprobar una ley de negligencia médica y hoy vamos con la inclusión del acto médico en el Código Penal. Pero a mi pregunta le consultaba cuál es el procedimiento cuando se detecta una mala praxis. Entiendo que se hace una auditoría médica en principio en una circunstancia hipotética. ¿Es así? Obviamente, cuando existe aquello,
se comienza con una auditoría médica interna. Que está a cargo de la institución y en ese momento del INACES, ¿verdad? Y luego va a una auditoría externa. Si se encontrasen indicios de culpabilidad, obviamente va por el camino de la vía legal. Lastimosamente, muy bien lo decía el doctor Barriga, en estos momentos creo que ningún ciudadano podría estar confiado en lo que significa la justicia. Nosotros hemos manifestado permanentemente que los profesionales en salud, estamos para servirle al pueblo. Y si bien un paro como el de hoy y los que siguen perjudica y daña la posibilidad de una atención médica, pero estamos velando por ellos. Si realmente se llega a una penalización inadecuada del profesional médico, nosotros vamos a realizar la medicina defensiva. ¿Qué significa? Que vamos a cubrirlo con mayores números de exámenes de laboratorio, exámenes de imagenología, y esto eleva los costos. ¿Y quién paga? El bolsillo de la gente. Lo que no queremos es aquello. No se olvide que en otras partes esta misma situación ha determinado que suban los costos. Alguien decía, ¿verdad?, de que agarren un seguro. Agarramos un seguro, pero ¿quién va a pagar los costos del seguro? ¿Nosotros o el paciente? Seguramente el paciente. Doctor Larrea, a propósito de estas auditorías y de posibles casos en los que un médico no ha cumplido la función que le corresponde, ¿cuántos casos están en curso en auditorías? ¿Cuántos casos están en manos del Tribunal de Ética del Colegio Departamental y Nacional? Porque existe la impresión de que se cometen errores, pero no son internamente investigados ni sancionados. Bueno, no tenemos un dato exacto, pero lo que sí se maneja son 5.000 casos en lo que refiere desde el año 86. Imagínate, Juan Pablo, si nosotros hacemos, solamente traspolamos a los años, son aproximadamente más de 20 años en lo que refiere que estaríamos hablando de un 0.01% en los casos de negligencia que estarían ocurriendo. Pero no vamos a esos datos, sino vamos al aspecto de las denuncias como tal, cuántas son de negligencia médica. Pero yo quiero aclarar a la población que esto ya estaba pensado dentro de la ley 3131 y lo que se tenía que ir viendo era la implementación del Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje, que tenía que estar conformado por peritos, por jueces realmente expertos en este tema, y nunca le dio la gana al ministerio de implementar esto, y eso tenía que implementarse por una ley y tenía que partir desde el Ministerio de Salud. ¿Qué se ha hecho hasta este momento después de la aprobación de lo que es la ley 3131 del 2005 a la fecha? Nada. Lastimosamente eso es lo que pasa con lo que hacen las leyes, ¿no es cierto? Se hacen leyes tan bonitas, tan buenas, que nadie las ejecuta, y al momento de ejecutar nadie quiere hacerlas. Doctor Barriga, hoy se ha tenido un contacto con las autoridades de la Asamblea Legislativa, la Presidencia del Senado y de Diputados. Se ha establecido un cuarto intermedio y los discursos al final de la reunión han sido algo conciliadores. ¿Usted ve la perspectiva de un acuerdo que signifique la modificación del texto de ese artículo polémico? Yo simplemente quiero hacer recuerdo a nuestras autoridades del Colegio Médico Nacional que obviamente esto tiene que decidirlo las bases. Mañana existe una asamblea. ¿Tienen ustedes una propuesta de texto nuevo? Más que de texto nuevo, yo insisto en que no existe razón para que al sector profesional de salud, especialmente a los médicos, se los criminalice, ¿no? Esa es la posición definitiva, que no se incluye eso en el código. Juan Pablo, yo te plantearía esta figura, ¿no? Estar a las 3, 4 de la mañana operando con una paciente que muchas veces está desangrando y no hay, para empezar, la sangre, las tijeras no cortan, el hilo se rompe. Entonces, una cosa es la teoría, poner leyes, como dijo el doctor Larrea, muy bonitas, y otra cosa es la práctica. Nosotros definitivamente, prácticamente estamos llenos de héroes en el sector profesional de salud, porque cada día al levantarnos, al ir a nuestro trabajo, tenemos que hacer esfuerzos sobrehumanos por la poca asistencia de insumos, equipamiento que tenemos, e indudablemente también falta mucho personal de salud. Aunque la gente también se queja, así como valora el trabajo que ustedes brindan, se queja de algunos malos tratos, de malos resultados, de deficiencias profesionales que, insisto, no son exclusivas del sector médico, sino del campo profesional en general. Esas existen, ¿verdad? Eso es atribuible a que hoy en día, lastimosamente, se ha perdido la institucionalidad en los hospitales, en los centros de salud, en los sedes. Prácticamente existe gente adentro
dedo, entonces no saben administrar todo este tipo de quejas. Estas quejas tienen que canalizarse a través, obviamente, de poder solucionarse las mismas, y pues hay gente que es director de hospitales, jefes en los diferentes estamentos, que lastimosamente no sabe hacer su trabajo, que tienen poca experiencia, y por eso es pues de que no se buscan soluciones, ¿no? Sino que lastimosamente los problemas cada vez en salud son más, y prácticamente pues da pena que nuestra salud esté más que en una crisis en terapia intensiva. Doctor Villegas, ¿era inevitable declarar una huelga indefinida, perjudicar a los pacientes? Entendemos las razones de su demanda, pero como en otros sectores que ejercen medidas de presión, al final quienes pagan los platos rotos son los usuarios de un servicio. ¿No había otra opción que no considere perjudicar a los pacientes que necesitan operaciones, necesitan una atención diaria? Lastimosamente el país funciona a través de la presión. Sabemos muy bien, ¿verdad?, que estas medidas ocasionan problemas hoy, pero estamos velando nosotros que esto, ¿verdad?, no se cronifique y sea mañana y pasado, cuando las autoridades dejan de ver a la salud, ¿verdad?, como una prioridad. Hace 10 años que venimos exigiendo una ley general de salud. Hace 10 años que venimos denunciando que nuestros hospitales de tercer nivel son obsoletos, datan del finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX. Hemos denunciado que el equipamiento de los hospitales es con equipo obsoleto, viejo y caduco y escaso. Hemos denunciado la falta de equipamiento, mejor dicho, de insumos y medicamentos, y sobre todas las cosas hemos denunciado la falta de profesionales en salud. Hasta ahora no se ha hecho nada. El gobierno manifiesta que invierte mucho más dinero que anteriores gobiernos, pero no se ve ningún resultado. No se ve ningún. ¿Por qué no se ve resultado? Porque no hay una planificación adecuada. No se ponen de acuerdo el gobierno central, las gobernaciones ni los municipios, porque cada uno de ellos tiene funciones específicas, pero da la impresión del problema es mostrar al público que estamos haciendo algo o mucho y no hacemos absolutamente nada. La ministra de Salud al respecto ha dicho hoy día que los médicos no están cumpliendo con su responsabilidad en la cuota que les corresponde para un buen servicio. No, puede decir muchas cosas la ministra de Salud, pero ella tiene que tener una visión objetiva de lo que ocurre en el país. Yo le pongo el ejemplo del Hospital del Norte en el Alto, ¿verdad? ¿Está totalmente equipado? ¿Tiene todos los recursos humanos necesarios? No. Han invertido dinero, pero ese dinero, esa inversión no está cumpliendo la función para la cual fue invertido. Yo quiero contarle otra cosa más, ¿verdad? Cuando ella nos dice que invierten dinero, sí, he manifestado, y lo voy a decir ahora, Caja Petrolera Potosí. Han comprado todo un equipo hospitalario, ¿Hubo inversión? Sí que hubo, ¿verdad? La gente dice que bien, aplaudimos, pero Caja Petrolera Potosí no tiene hospital. ¿Y dónde están los equipos? Están en los galpones. Vamos a seguir hablando del tema. Gracias, doctor. Vamos ahora a revisar, porque ya estamos a punto de sobrepasar la jornada anterior y comenzar el día viernes, con Paola para revisar las noticias de la hora, y luego seguimos con nuestros invitados hablando de este tema vinculado al paro médico y a las demandas vinculadas con el Código Penal o con el proyecto de Código Penal. Adelante, Paola. Muy bien, nos encontramos dentro de las 00 horas y es momento de conocer las noticias más destacadas de la jornada. El Ministerio de Economía y Finanzas firmó un convenio con el sistema universitario que garantiza los fondos de 11 universidades del país para que puedan concluir el año académico. El convenio establece que el gobierno otorgará 46 millones de bolivianos al sistema público de universidades para la subvención de obras y proyectos que tienen pendientes. La firma de este acuerdo se logró tras intensas reuniones que sostuvieron autoridades gubernamentales con representantes de las distintas universidades, incluido la UPEA. Las distintas universidades como la UPEA, por ejemplo, nos referimos a la Universidad Pública del Alto, respecto al conflicto suscitado con esta casa. La solicitud de 60 millones de bolivianos aproximadamente que demanda dicha Casa Superior de Estudios continúa en negociaciones con el Ministerio de Economía.
Y por otra parte, en Sucre, la falta de agua afecta a 3 unidades educativas ubicadas en el barrio Villa Armonía, que se encuentra en el distrito 2 de esta ciudad, siendo el panorama bastante desalentador y preocupante, puesto que los niños más pequeños deben incluso aguantarse de hacer sus necesidades o hacerlo al aire libre, corriendo el riesgo de contraer enfermedades tales como la sarna y diarrea. Además, la higiene que actualmente tienen los baños de estos establecimientos es sin duda lamentable. El clamor de los estudiantes es el de tener agua, no solo en sus escuelas, sino en sus domicilios, puesto que no cuentan con el líquido elemento ni para el aseo diario. Juntas de padres de familias informaron que autoridades municipales dispondrán de 2 cisternas para dotar de agua a estas unidades educativas, y ya se maneja un cronograma que se hará efectivo a partir de mañana, bueno, prácticamente de esta jornada. Por otra parte, la empresa pública social de agua y saneamiento entregó el proyecto de Agua Segura, el cual garantiza la dotación de agua para la ciudad de La Paz. Este proyecto tiene como prioridad el abastecimiento de agua en la represa de Jampaturi. Además, está en proceso la construcción de baños ecológicos en varias comunidades. El gerente de EPSAS aseguró que la crisis del agua vivida el pasado año no se volverá a repetir, y también indicó que las reservas de agua en los embalses duplican las de la gestión pasada y que varios proyectos ya se encuentran siendo ejecutados con total normalidad. En cifras, recordemos que a finales del mes de octubre del 2016, las reservas en la represa de Jampaturi eran de 12 millones de metros cúbicos, y este año el líquido acumulado llega a 26 millones de metros cúbicos. Prácticamente se duplicó la cifra. Muy bien, es momento de continuar con esta entrevista junto a ti, Juan Pablo, y aquellos profesionales en el área de la salud. Gracias, Paola, luego de revisar esos hechos importantes ya de la jornada anterior. Doctor Larrea, el artículo al que hacemos referencia es el corazón del conflicto y de las observaciones del Colegio Médico, ¿o existen otros en el Código Penal que también son sujetos de observación y parte del cuestionamiento? Sí, existen otros artículos, entre ellos ya han cambiado la numeración, y por lo tanto esos, una vez que se vea qué se hace con el artículo 205 ahora, pues estos ya tendrían que ser retirados también. Por eso es que mañana seguramente la Asamblea va a decidir, a nivel nacional están llamando asambleas, y se va a tener una posición el día de mañana. Muy bien. Otra noticia importante de hoy vinculada con el sector ha sido la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, que ha invalidado una decisión de la justicia paceña que prohibía la realización de medidas de protesta y paro de actividades en el sector médico. ¿Cómo valoran la decisión del Tribunal Constitucional? Bueno, la verdad, nosotros se ha hecho trabajar con un equipo de abogados allá en Sucre. Se ha demostrado que todo lo que se había hecho era realmente en bien de la población y en bien de pedir y exigir condiciones necesarias buenas para lo que es el ejercicio de la profesión. Por lo tanto, la hemos tomado de manera muy tranquila, pero yo creo que este es se puede decir, algo que el tribunal debería hacerlo, y si no lo hacía de esta manera, pues realmente iba a salir muy mal parado. Yo creo que están haciendo sus últimas gestiones queriendo hacer buena letra con la población, pero ya todos los años que han estado sabemos cuál ha sido la respuesta de este Tribunal Constitucional. Por lo tanto, hoy día estamos tranquilos, y a la vez nosotros invocar al defensor del pueblo que se saque la camiseta azul. Yo creo que mañana seguramente va a estar en todos los medios de comunicación dándonos palo, pero decirle que se venga a este lado, porque nosotros estamos exigiendo salud para la población, y esa es la misión del defensor del pueblo. Por lo tanto, él debe leer bien sus funciones y estar al lado de nosotros, porque lo que estamos reclamando es justo, Juan Pablo. Nosotros creemos que a nadie le gustaría saber hoy día, por ejemplo, que en la seguridad social se reutilizan los guantes. O sea, a ti te atienden con unos guantes, lo lavan y vuelven a reutilizarlos. Imagínate lo que estamos corriendo, el peligro que está corriendo la población asegurada. Entonces, la valoración sobre el fallo del Tribunal Constitucional. Por eso es lo que nosotros queremos decirle al defensor, que ya basta de que nos siga amenazando, que mañana va a presentar otro fallo, o sea, otro recurso en relación a este tema, y esperemos que realmente tenga una mirada mucho más honesta en relación a todo lo que él tiene que hacer como defensor del pueblo. Doctor Villegas, en alguna parte de la entrevista criticábamos criterios que no son los más adecuados en la gestión de gobierno en el campo de salud. También se mencionaba el hecho de que exista corrupción, pero también se podría decir que en el sector médico existe corrupción, lo que ha pasado últimamente en el caso del Hospital Obrero y del laboratorio sería un indicador de ello. Sí, Juan Pablo.
los profesionales en salud, la dirigencia, los colegios médicos nacionales, nunca hemos manifestado, ¿verdad?, que vamos a defender a aquellos colegas nuestros que hayan incurrido en ilícitos, ¿verdad? Lo que pedimos es que a estos colegas denunciados, ¿verdad?, se los trate con dignidad. No son culpables mientras no se demuestre la veracidad de la denuncia como tal. No es correcto decir entonces que un médico encubre a otro médico, como no es. Por el contrario, vuelvo a decir, Juan, hace 10 años atrás venimos denunciando actos de corrupción en la seguridad social. Y queremos que esos actos de corrupción sigan el camino que tienen que seguir en la premura de tiempo necesario. Sin embargo, las altas autoridades a las cuales hemos denunciado documentalmente siguen gozando pues la libertad y paseándose en las calles impunemente, como si nada hubiese ocurrido. ¿Quiénes pierden? ¿Quién ha perdido? La seguridad social. Vuelvo a decir, en el caso de Potosí, semejante cantidad de dinero es un daño económico a la institución. ¿Y quién tiene que pagar? Quienes han adquirido, como en la caja petrolera, las autoridades que han estado a cargo. Sin embargo, nadie dice absolutamente nada. Tenemos el caso de Aerosur en la caja petrolera. Hace 10 años atrás sigue durmiendo el sueño de los justos. Entonces, vuelvo a decir, nosotros no vamos a apañar absolutamente nada a nadie. Si el colega ha incurrido en aquello y se le comprueba la culpabilidad, que vaya por el camino de la vía legal. Ese es el mensaje que está muy claro. Muy bien, llegamos al final de esta entrevista. Una participación muy corta, doctor Larrea. ¿Ve posibilidades factibles de una solución del tema del artículo mencionado en las negociaciones con las autoridades de la Asamblea Legislativa, o ve muy difícil el panorama para una solución favorable? Yo creo que siempre el diálogo tiene que primar. Nosotros vamos a apostar al diálogo, vamos a ver también que escuchen nuestras peticiones, pero no solamente es eso, como decía el doctor Barriga, hay el decreto 3385, a la cual la ministra ni por si acaso se ha asomado hacia el Colegio Médico para llamarse a una reunión, y esperemos que realmente esta autoridad asuma de una vez el rol que le corresponde, no solucionar los problemas de salud. Doctor Larrea, muchas gracias por su presencia, lo mismo al doctor Barriga y al doctor Villegas. Estaremos pendientes de la solución a este tema, que desde luego va más allá del interés del sector, implica la salud de la gente y el interés de la población en general. Gracias por su presencia esta noche en Hora 23 y Bolivisión. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos ahora a un paréntesis para luego ingresar ya en la recta final de nuestro programa. Bloque de Hora 23, en el cual nos enfocamos en lo que se conmemora el próximo sábado 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y para conocer más acerca de ello, ponga atención a la siguiente producción. Desde 1981, militantes y activistas en favor del derecho de la mujer observaban el 25 de noviembre como el día de protesta y conmemoración contra la violencia que sufre la mujer. En la actualidad, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo. La desigualdad entre los géneros persiste en todo el mundo. Acabar con ella requiere esfuerzos energéticos para combatir la discriminación, que a menudo es consecuencia de actitudes patriarcales y de las normas sociales que éstas conllevan. La violencia contra la mujer es la forma más extrema de discriminación y en los casos más graves, esta violencia puede provocar la muerte. Según datos referidos a 87 países y recolectados entre el 2005 y 2016, el 19% de las mujeres entre 15 y 49 años de edad dijeron que habían experimentado violencia física o sexual. En 2012, casi la mitad de las mujeres víctimas de un homicidio intencional en todo el mundo fueron asesinadas por su pareja o un familiar, en comparación con el 6% de los varones. La igualdad de género ayuda a evitar conflictos, pese a lo cual las medidas en pos de una mayor inclusión, liderazgo y protección de las mujeres en las tareas de consolidación de la paz siguen siendo insuficientes y en algunos lugares incluso se han producido retrocesos en este sentido.
Muy bien, reiteramos la invitación a todos ustedes para que puedan participar a través de nuestra página de Facebook Hora 23, donde ya se encuentra habilitada la siguiente publicación respecto al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Bueno, hay que tomar en cuenta que en la actualidad la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras de todo el mundo. Sin duda, imagínense en este momento cuántas mujeres o cuántas niñas sufren de algún tipo de violencia, sea psicológica, sexual, verbal. Y además estas cifras se extienden cuando nos ponemos a pensar en las distintas partes del mundo, en los distintos países donde muchas mujeres han sido afectadas, han sido golpeadas, han sido asesinadas a causa justamente de la violencia. Es por ello que es importante la próxima fecha, 25 de noviembre, donde conmemoramos este Día Internacional en contra de la violencia hacia la mujer. Y justamente para hablar y conocer más de ese tema, es que esta noche nos encontramos con la teniente Daniela Pérez Vargas, encargada de la Unidad de Capacitación de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia Sur. ¿Cómo está, teniente? Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Y también nos acompaña el capitán Daniel Barrientos Goitia, director regional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia igual Sur. ¿Cómo está? Muy buenas capitán, noches. Bienvenido. Gracias, agradecer al canal por la cobertura que nos dan. En primera instancia, el dar a conocer el trabajo que estamos realizando y como tú lo has dicho, el día 25 de noviembre se recuerda o se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer. Así es. No, esto es en conmemoración a las hermanas Mirabal, quienes en los años 60 han muerto de una manera trágica en la República Dominicana, ¿no? Y por esa razón la Organización de Naciones Unidas conmemora este día, ¿no? Y para que los gobiernos y organizaciones nacionales e internacionales dirijan actividades de sensibilización sobre el problema de la violencia en contra de la mujer. Bueno, como usted ya nos daba un adelanto un poco de historia respecto a esta fecha en la cual conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, justamente se conmemora esta fecha a causa de esa violencia a 3 mujeres en República Dominicana y hace que esta fecha se extienda a nivel internacional por las cifras alarmantes que se registran de violencia hacia las mujeres y bueno, cifras que también se ven reflejadas de manera muy lamentable en nuestro país, capitán. Sí, evidentemente tenemos cifras con relación a los casos que se atienden en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Bueno, todo en marco de lo que es la Ley 348, que ha sido promulgada en 2013, que es una ley para garantizar a la mujer una vida libre de violencia. Es de ahí de donde nace la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que está encargada de la prevención, el auxilio y la investigación en hechos de violencia. Esta ley no solamente pues protege a la mujer, sino también engloba a la familia y a la niñez y a la adolescencia. Es por eso que tenemos algunos casos, número de casos en este año que han sido 7.858 casos que ha tenido la FELCB hasta el mes de noviembre, ¿no? Eso solo va en esta gestión. Hasta el mes de noviembre. Y en comparación con pasadas gestiones, podríamos decir que estas cifras van incrementando. No, han bajado. Han reducido. Porque hasta, bueno, al finalizar el 2016 se tenían 9.991 casos, ¿no? Como ya había indicado, estas leyes engloban mucho y además hay delitos en los cuales el varón es víctima. No hay un porcentaje. Bueno, hay 943 casos han sido denunciados por los varones en este año. Muy bien, teniente, vemos que algunas cifras van reduciendo en comparación con pasadas gestiones, sin embargo, aún es alarmante la cantidad de casos que vemos respecto a violencia y sobre todo la violencia a la mujer. Si bien ya el capitán nos decía, los hombres también sufren de violencia, personas de la tercera edad, niños, pero el tema de la violencia contra la mujer es uno de los tipos de violencia que más cantidad de casos registra cada año y no solamente en Bolivia, en distintos países también. Exactamente, nosotros tenemos cifras de que 7 de cada 10 mujeres aún siguen sufriendo violencia, ¿no? Y en base a eso, entonces, nosotros hemos dicho, como Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que no solamente nos vamos a dedicar a la atención de casos, hemos dicho, haremos algo más y nos hemos metido al tema de prevención, ¿no? La Ley 348 nos habla de 3 tipos de prevención.
la prevención individual, que lo hacemos a diario cuando las víctimas en violencia vienen, nos consultan, les damos la contención, el asesoramiento que ellos requieren. Y hacemos el colectivo cuando vamos con juntas de vecinos, escuelas de padres, alumnos, y más que todo ahora hemos tocado la prevención estructural. ¿Qué quiere decir esta prevención estructural? Más que todo cambiar la idea de nuestros jóvenes, porque nos hemos dedicado a colegios tanto privados como fiscales de la zona sur, a enseñarles, ¿no? Y que cambien también la idea de cómo tiene que ser la familia, de que no tiene que haber violencia en el hogar. Incluso hemos tocado un tema importante porque que es el tema de noviazgos violentos, ¿no? Porque muchas veces dicen, una vez que se casan, recién surge la violencia, y a veces viene desde mucho más antes. ¿Por qué? Porque no tienen ese asesoramiento. Entonces es por eso que nosotros los hemos educado, ¿no? Y ahora los hemos llamado eduactivistas. No solamente les hemos enseñado y les hemos dado las herramientas, ahora ellos ya están capacitados para poder transmitir, ya sea a los padres, a sus padres, ¿no? Y también a sus mismos compañeros. Es sumamente importante porque la lucha en contra de la violencia hacia la mujer o cualquier otro tipo de violencia, queda claro que no solamente es un tema de leyes, sino también juega un papel importante en lo que es la cultura y la educación, que es en lo que ustedes están trabajando. Exactamente, como le digo, y es por eso que también, de acuerdo al plan anual que hemos tenido nosotros con la FELCB Sur, hemos hecho estas diferentes charlas y hemos capacitado 300 estudiantes, no de alrededor de 12 a 15 años, que son con los que vamos a tener actividad este día sábado, 25 de noviembre, conmemorando esta fecha, ¿no?, de la no violencia hacia la mujer. Muy bien, y en unos minutos más vamos a conocer acerca de esas actividades que se llevarán a cabo el próximo 25 de noviembre. Antes, capitán, hay muchas formas de violencia hacia la mujer, pero ¿cuáles son las más comunes, las que más se registran en nuestro país? Bueno, dentro de lo que es la ley 348 identifica 17 tipos de violencia en general, pero hay 5 tipos de violencia que están bien marcados en cuanto a violencia contra la mujer. Tenemos la violencia física, la violencia feminicida, la violencia psicológica, la violencia sexual, la patrimonial y económica. Esas serían las 5 violencias más recurrentes en cuanto a la investigación de hechos de violencia en la FELCB que atendemos durante todo el año. Ustedes realizan distintas campañas, distintos programas de prevención para luchar contra este tipo de violencia, y si bien existe una reducción de los casos que usted nos comentaba, ¿qué expectativas se tiene con la erradicación de la violencia justamente hacia la mujer? ¿Cuánto tiempo podría llevarnos en algún momento decir realmente que redució de manera significativa o se eliminó lo que es la violencia hacia la mujer? Bueno, nosotros tenemos que trabajar mucho en la educación. Cuando tenemos los casos, generalmente las personas no tienen conocimiento de lo que es primeramente la ley 348, el alcance que tiene la ley 348, las repercusiones que puede tener a lo que conlleva pues una denuncia, ¿no? Y bueno, una persona o la denunciante al momento de enterarse de lo que es lo que va a proseguir después de su denuncia, que puede llegar pues hasta una audiencia cautelar para el agresor, llega a abandonar el caso. Entonces, poco a poco tenemos que trabajar, como acá ha indicado la teniente, con la concientización primeramente. No solamente a los padres, no estamos empezando ahora por los jóvenes. Ellos sí van a empezar a establecer una cultura de no violencia. Eso es lo que nosotros queremos. Muy bien, ahora sí, teniente, coméntenos acerca de las actividades que se llevarán a cabo el próximo sábado. Este sábado 25 de noviembre estamos con una actividad con nuestros 300 niños, los cuales los hemos formado, que les llamamos los eduactivistas. Ellos los hemos capacitado y en este caso es más un festejo, ¿no?, para ellos que ya han culminado esta etapa de formación como eduactivistas, y al mismo tiempo conmemorar que ya han concientizado y están listos también para concientizar en sus escuelas. Tenemos una función de cine que se va a llevar en horas de la mañana, después una presentación con canes y bueno, toda esta actividad más que todo para festejar, ¿no?, de que ellos han cambiado esa forma de pensar que tenían, ¿no?, que todavía estaban con algunas dudas, con algunas cosas, y ahora ellos se han dado cuenta de que, digamos, ya la ley 348 y nosotros como funcionarios policiales estamos para ayudarlos, no solamente ya cuando ya tengamos que atenderlos como víctimas, sino estamos para asesorarlos,
los podemos ayudar y los vamos a colaborar, y ellos también son ahorita nuestra herramienta principal, porque al año con ellos mismos nos vamos a apoyar para seguir capacitando a más estudiantes. Muy bien, ya para finalizar esta entrevista, yo les pido a ambos que podamos dirigirnos a todas las mujeres que sufren de violencia en este momento y en la sociedad en general, ya que lo decíamos al inicio del programa, este es un tema que nos involucra a todos. Comenzamos con usted, capitán. Bueno, manejamos siempre que nada justifica la violencia, primeramente, ¿no? Y que toda persona tiene que ser consciente que hay que denunciar todo hecho de violencia. No callar, no dejarlo impune. Teniente. Bueno, si bien la ley 348 dice para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, los varones a veces también sufren. Que no callen, no sea varón, sea mujer, niño, adolescente, no callen, denuncien estos hechos, ¿no? Porque no podemos ya seguir teniendo hechos de violencia, feminicidios y demás. Nosotros queremos ya prevenir y cortar de una vez de raíz la violencia. Muy bien, agradecerles a ambos por esta entrevista, por orientarnos respecto a este tema de la violencia hacia la mujer. Y bueno, la invitación está hecha para las próximas actividades del 25 de noviembre. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos la presencia del capitán Daniel Barrientos Goitia, director regional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, y de la misma manera de la teniente Daniela Pérez Vargas, encargada de la unidad de capacitación de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de Hora 23. Espérenos. Vamos a la última parte de Hora 23 para hablar de una actividad importante. En nuestro país, en nuestra ciudad y en nuestra sociedad existen a veces sectores invisibles o no suficientemente visibles, pero que cumplen una labor importantísima en servicio de la comunidad. A veces solemos verlos solo en situaciones de emergencia, de desastre o de desgracia, pero siempre están listos ante cualquier contingencia y su aporte y su trabajo debe ser valorado por todos nosotros. Una introducción que sirve y encaja muy bien para hablar de la compañía Santa Bárbara, una compañía que forma parte del grupo SAR Bolivia, que como ustedes quizás conocen se encarga de tareas de rescate, de salvamento, de bomberos, de múltiples tareas que vamos a comenzar a detallar en los próximos instantes. Para hablar justamente de esa actividad contamos con la presencia de 4 invitados que forman parte de esta compañía Santa Bárbara. Voy a saludar a cada uno de ellos dándole la bienvenida. Ramiro Montenegro, coordinador departamental del SAR Bolivia, filial La Paz. Buenas noches. Buenas noches, gracias. José Carlos Marluf, también miembro del grupo. Buenas noches. A la dama, la bienvenida a Andrea Quintanilla, bombero voluntario, ¿verdad? Buenas noches, sí. Buenas noches, Andrea. Y por último a Franz Rodríguez, bombero voluntario. Muy bien. Expliquemos en principio, Ramiro Montenegro, qué es el SAR Bolivia y cuál es la participación dentro de esta organización de la compañía Santa Bárbara. Bueno, el SAR Bolivia es una organización civil voluntaria, absolutamente independiente, que fue creada en 1988 con el fin de apoyar a una tarea que estaba huérfana en su época, ¿no? El tema de atención de emergencias, rescate, bomberos, que en nuestro país estaba bastante deteriorado, por decir algo. Entonces se vio esa necesidad y en Cochabamba se fundó esta institución y actualmente tiene presencia a nivel nacional en La Paz, en Oruro, en Sucre, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Villa Tunari, en Uyuni. Estamos creciendo cada vez más y nos dedicamos a 3 tareas que son, como las habías mencionado, el tema de bomberos, forestales y estructurales, el tema de atención prehospitalaria y todo lo que es atención de rescate, ¿no? Montañas, selvas, ríos, etcétera, etcétera. Las 3 actividades principales. José Carlos, la población se preguntará si existe una unidad de bomberos en cada capital departamental, si existe la policía, si existen algunas instituciones especializadas en salvamento. ¿Por qué la existencia del SAR Bolivia? ¿Qué hace que no hagan las instituciones o entidades que he mencionado? Bueno, en realidad sí tenemos la presencia a nivel nacional. Sí realizamos todas las actividades que son bombería, paramédicos y rescate en todos los géneros.
Muy bien. Como bombero voluntario, Franz, ¿cuál ha sido la contingencia más difícil que ha enfrentado? Bueno, a nivel nacional, bueno, como lo decían mis compañeros, tenemos una presencia en todos los departamentos. Han sido bastantes las emergencias en las que hemos participado, una de las más importantes. ¿La más crítica que recuerde? Cuando fuimos a apoyar el deslizamiento en Morochata, en Cochabamba, donde prácticamente el cerro se cayó sobre una comunidad. Habían desahuciado recuperar los cuerpos, ¿no? Hasta que una unidad de nosotros fue a participar allá con un perro entrenado en búsqueda y rescate, y a las pocas horas de haber llegado recuperamos 4 cuerpos ya sin vida, ¿no? Y pudimos dar tranquilidad a las personas del lugar. En el caso de Andrea, ¿cuál es el hecho más dramático que recuerde en su papel dentro del SAR Bolivia? Bueno, tal vez un incendio. Hemos ido a apoyar a nuestros hermanos tarijeños. Que fue hace poco, ¿verdad? Sí, que fue hace poco. Entonces estuvimos con ellos apoyándolos. Fuimos aproximadamente unos 6 bomberos que estábamos apoyando y en el incendio, ¿no?, de Tarija, que era de gran magnitud. Seguro. Ramiro, ¿qué es lo que motiva a una persona a ser parte de SAR Bolivia? Entendemos que es un voluntariado, no es una tarea remunerada. La gente pensará, ¿qué tipo de quijotismo encaja en la figura de un miembro de SAR Bolivia? Bueno, la motivación que cada uno de nosotros tiene es básicamente el ayudar a la gente, ¿no? Tenemos como gran satisfacción ver una persona que está sufriendo y con nuestra mano podemos aliviar su dolor, hacer que tenga más días de vida o dar confort a la familia si pierde a alguien, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos motiva, ¿no? Ver a la gente en mejor estado de cuando nos llaman. José Carlos, ¿ustedes reciben algún tipo de financiamiento de alguna entidad, de alguna institución pública o privada, o funcionan en base a los recursos propios? ¿Cuáles son estos? En realidad nosotros realizamos la tarea básicamente completamente al 100%, para decirles, es nuestra tarea. Sí realizamos capacitaciones y tal vez percibimos algo de los privados o el pueblo en general. ¿Pero quién paga la gasolina de su vehículo, la alimentación que requieren, etcétera, etcétera? Nosotros. Ustedes. Es ahí el voluntariado que mencionaba justamente Ramiro, ¿verdad? Exacto. Nosotros no esperamos ningún pago. Cualquier llamado que nos hagan, nosotros vamos prestos a ayudar. Si tenemos que hacer una vaquita, como nosotros denominamos, para el combustible, para el material, para los insumos médicos, para nuestra alimentación, pues lo hacemos de todo corazón, ¿no? Y una sonrisa es suficiente para nosotros como pago. Ese es un buen pago. Imagino que todos tienen una ocupación a la que se dedican en gran parte de la jornada. En el caso de Franz, además de bombero voluntario, ¿qué hace en el resto de su actividad diaria? Bueno, actualmente yo trabajo en una empresa de transporte como supervisor de seguridad. Bueno, mi rutina es esa, ¿no? Y el tiempo ya programado que tengo de tantos años de ser voluntario está el servir con mi compañía, ¿no? Andrea, ¿qué hace paralelamente al voluntariado en SAR Bolivia? Bueno, igual que Franz, igual trabajo en una empresa de turismo. Entonces, bueno, estoy ahí cuando tengo que dedicarle tiempo, que son los turnos, instrucción, entonces ahí vamos, ¿no?, con el SAR. Muy bien. Ramiro, cuando alguien necesita un servicio del SAR, hemos hablado de 3 categorías de actividades, ¿qué debe hacer o qué puede hacer? Bueno, si la emergencia, sea cual fuera, sea incendios, paramédicos o rescate, llaman al 123, una línea gratuita a nivel nacional. Incendio, paramédicos, rescate, los reiteramos. Cualquiera, ¿no?, de las 3 áreas de emergencia que cubrimos, el 123, nuestra línea gratuita, o también a nuestro nuevo número celular, 767-5840, que también está disponible para cualquier emergencia. ¿Repetimos el número celular? El 767-5840. ¿No hay susceptibilidades, José Carlos, en la policía o en bomberos cuando llaman quizás primero a ustedes antes que a ellos? En realidad no, básicamente estamos coordinando el trabajo porque al fin y al cabo la tarea es una sola, ¿no? Minimizar los daños y ayudar a la colectividad. Y Ramiro me comentaba antes de entrar a la entrevista que hay una novedad, tienen un carro bombero nuevo prácticamente. ¿Cómo lo han conseguido si no reciben un financiamiento externo? Me imagino que ha sido un conjunto de gestiones y un esfuerzo propio. Bueno, el carro que tenemos actualmente no es nuevo, está de segunda mano. Pero sirve muy bien. Pero lo estamos poniendo como nuevo, eso sí. Lo hemos adquirido con un préstamo que como voluntarios hemos adquirido ante una entidad bancaria. ¿Es aquel vehículo que vemos en pantalla? Que está ahí, es nuestro carro
bombero y la ambulancia. La ambulancia también es propia. También es propia. El carro bombero actualmente es del banco, así que estamos en una campaña de recolección de fondos para poder pagarlo. Actualmente ya hemos juntado el 50% del dinero, pero nos falta todavía otro 50%. Esperamos recaudar estos fondos con el apoyo de la población o instituciones, empresas que necesitan nuestro apoyo en forma de capacitación, entrenamiento, y bueno, así nos podrían ayudar a pagar este vehículo. Entonces, si alguien quiere contribuir, ustedes están abiertos desde luego a recibir ese apoyo. Por supuesto. Y es más, lo necesitan. Lo necesitamos, además de que también necesitamos un espacio físico propio en la ciudad. Actualmente estamos con un espacio prestado por la alcaldía. Hemos hecho gestiones ante la alcaldía para que nos puedan entregar un espacio en comodato donde podamos construir nuestra estación. Esperamos que la alcaldía, bueno, nos pueda brindar este espacio y hacer realidad un sueño que tenemos como voluntarios de tener nuestra propia estación de bomberos. ¿Tienen personal permanente que está atendiendo las líneas telefónicas o se trata de personas con una dedicación temporal? En realidad sí realizamos las guardias y tenemos personal permanente que está realizando el servicio. Muy bien. Entonces el espacio físico es una demanda importante para tener las condiciones adecuadas de trabajo. Sí, sería interesante y muy importante para nosotros que la alcaldía o la prefectura nos entreguen un espacio en la ciudad donde nosotros nos encargamos de la construcción. Tenemos ofrecimientos de bomberos voluntarios de otros países que están dispuestos a apoyarnos para poder construir nuestra estación. La contraparte es el terreno y eso es algo ya difícil que nosotros podamos adquirir. En el marco del trabajo que realizan, Franz, ¿qué recomendación daría usted a la población en cualquiera de las áreas de trabajo del SAR para evitar alguna contingencia o un desastre? Bueno, ante todo está la prevención, ¿no? Toda la gente que, bueno, estamos sujetos a diferentes riesgos desde la casa, en la calle, ¿no? Estar atentos, cuidar muchas de las actividades que uno hace, que son rutinarias, posiblemente, y ahí se mete el exceso de confianza, deriva en accidentes, ¿no? Una garrafa mal conectada, una manguera, una conexión eléctrica, el cruzar la calle sin mirar a ambos lados, entonces deriva en accidentes. Entonces, estar atentos a estas indicaciones, bueno, van a ayudar a reducir sus emergencias. Seguro que sí. Andrea, para finalizar, ¿qué recomendaciones daría usted en el mismo sentido de su colega a la población para evitar situaciones adversas? Bueno, que también se informen un poquito, ¿no?, de las cosas, cómo se debe reaccionar tal vez ante un incendio, cómo se debe manipular un extintor, en el tema de negocios, ¿no? Si es que empieza a incendiar algo, tener esa acción pronta, ¿no?, para poder manipular el extintor, saber qué hacer, qué no hacer, etcétera. Mantenerse informado. Siempre, sí. Muy bien. De esa forma hemos conocido el trabajo importante de un sector. Lo decía al momento de presentar la actividad del Grupo SAR Bolivia. Hay sectores no muy notorios en nuestra sociedad, pero que en momentos críticos tienen una presencia y un trabajo decisivo. Y además, sin una remuneración en una tarea, lo decíamos también al principio, casi quijotesca. Así que muchas gracias, Ramiro, José Carlos, Franz, Andrea. Reiteramos, por favor, Ramiro, los números de teléfono para una convocatoria en caso de alguna emergencia. Bueno, nuestro número gratuito a nivel nacional, en todos los departamentos donde tenemos presencia, es el 123. Y si quieren comunicarse exclusivamente en La Paz, también pueden utilizar el celular 767-50840. Que no es propaganda, sino un servicio a la comunidad, ¿verdad? Muy bien. Gracias una vez más por su presencia. Gracias. Y de nuestra parte vamos ya al final de este programa. Me despido hasta dentro de algunas horas, no sin antes despedir desde luego a Paola. Muy bien, de esta manera llegamos al final del programa, Juan Pablo. Ya estamos en viernes, último día hábil de la semana, así que desearles a todos ustedes que disfruten de esta jornada y nos reencontramos de acá a unas horas con más de Hora 23. Familias bolivianas, que tengan un excelente descanso. Con el auspicio de el BCP sortea 1 millón de bolivianos y todos nuestros ahorristas en bolivianos pueden ganar. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia, S.A. Hemos presentado